Bienvenidos a Redcon, la red de comunicaciones de los profesionales, asesores de imagen, comunicaciones y relaciones públicas. Iniciamos este mes de mayo con nuevos invitados muy especiales, profesionales en la materia que se encuentran laborando en importantes instituciones, tanto públicas como privadas. En esta ocasión tenemos una gran invitada que apertura el mes de abril para tocar uno de los temas importantes que muy pocas veces hablamos en nuestro país, pero que se hace necesario. Y estamos hablando del tema de la situación de la enseñanza hoy, de la disciplina de las relaciones públicas en las universidades del país. Y qué mejor que una invitada que no solamente trabaja, como vuelvo a repetir, en un ámbito institucional, tiene la experiencia profesional, sino también es catedrática de relaciones públicas. Esta noche, señores, quiero presentar a la magíster Kelly Méndez Polo. Ella es integrante del staff de comunicaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ex DIRCON del Instituto Nacional de Salud Mental y catedrática de Relaciones Públicas en instituciones privadas del país, a quien le damos la bienvenida y le decimos muchas gracias por participar en Redcon. Buenas noches, Kelly, y adelante con tu saludo de apertura de este mes de mayo que estamos por finalizar, pero que te tenemos de invitada después de mucho tiempo. Muy bien, muchas gracias Isabel y al grupo de Redcon. Yo creo que este es un espacio súper bueno para poder llegar y transmitir toda nuestra experiencia a los colegas, a todos los que nos siguen para reforzar el tema de la importancia de las relaciones públicas, porque recuerden, todos somos seres sociales por naturaleza, o sea, PR está ahí desde que nacimos. Bien, muchas gracias y para compartir mi experiencia. Gracias, Kelly. Y tal como hice en la presentación, tú te has desempeñado no solamente como eficiente relacionista público, sino has tenido responsabilidades muy importantes en instituciones. Cuéntanos a grosso modo, de manera general, las funciones que has ejercido en tu paso por estas importantes instituciones a las cuales has estado y a las cuales estás en bien de la imagen, en bien de las comunicaciones. Bien, gracias Isabel, te cuento un poco. Yo he pasado por instituciones del Estado, obviamente que es un gran desafío, y también entidades privadas algunas, pero justamente la mirada que tenemos sobre entidades del Estado, a veces tenemos una percepción sólida en general, pero cada organización pública tiene una diferencia. Justamente me tocó experimentar eso, ¿no? Yo he trabajado, por ejemplo, en el INEM, me tocó gestar esa creación de la Oficina de Comunicaciones cuando todavía no había nada y yo estudiaba comunicaciones y tenía esa idea todavía de que quería ser corresponsal de guerra, así le digo a mis alumnos. Sin embargo, me quedé allí porque necesitaba trabajar. Pero allí fue donde realmente empecé a hacer todo, el 360, la estrategia, y yo pensaba, ¿qué es esto? Acá hay todo, ¿no? Entonces me dio esa oportunidad de generar el camino para crear la oficina de comunicaciones con un equipo de colegas, compañeros que estudian comunicaciones en San Marcos, en la Universidad de San Martín, y ahí. Entonces, eso me dio ese ámbito, ¿no? De poder aportar, pero también conocer a mi institución por dentro de esa cultura, ¿no? Entonces, en ese momento, en esa institución, mi percepción de la cultura era súper fuerte al paciente, al cliente, ¿no? Sin embargo, teníamos un monstruo de población nacional que atender, ¿no? Pero había ese espíritu fuerte. Entonces, era la cuestión de trabajar, de la línea de que también si gozas de una buena imagen, tienes súper demanda y no tienes capacidad y se genera a veces una crisis también, ¿no? Entonces, con las situaciones que presenta una entidad del Estado. Entonces, en esa organización yo aprendí mucho que lo que hacía en realidad era PR, ¿no? Cuando PR todavía era un poco el concepto errado de que éramos netamente más operativos, más de hacer algo netamente de eventos asociados a temas más administrativos, ¿no? Y realmente era todo un bagaje diferente de acciones, ¿no? Que hoy en día sabemos que es netamente estratégico, ¿no? Y cuando cambié a otra organización, ¿no? En la otra entidad del Estado, obviamente, las mismas características de niveles, obviamente, de poder en responsabilidad del país,
¿no? Veo diferente tipo de cultura, mientras que de repente las culturas son mucho más empoderadas o enraizadas con su misión. También hay culturas, obviamente, que están empoderadas en su razón de ser, pero es muy en la línea que yo podía identificar, ¿no? Había una cultura más resistente a un cambio y había otra cultura de repente mucho más viable al cambio, ¿no? Entonces, creo que en la percepción global que tenemos como entidades del Estado, podríamos señalar, oye, mira, las relaciones públicas o las comunicaciones dentro de una entidad del Estado lo saca como un resumen general, ¿no? Es netamente comunicación, prensa que se hace, ¿no? Y a veces se pierde el concepto, pero sin embargo, en el ADN de cada organización es diferente. Por ende, el tratamiento que tenemos que tener es diferente partiendo desde su ADN, además de que cada organización tiene una misión, pero para poder ser certero o en la estrategia que podamos crear o proponer, tenemos que conocer el ADN y también a quién queremos trascender y conocer la realidad de cada organización. Mientras que en una organización, como es la línea del cáncer, cuando me tocó estar, una organización súper empoderada, ¿no? A romper esa experiencia, me tocó romper, aportar en ese trabajo de romper el mito de que el cáncer es igual a muerte y todavía sigo haciendo una lucha ardua de compartir con mis jefes, ¿no? De trascender eso y romper, pero para lo que entramos en una etapa de inicio, esto era un tabú. Lo que se construyó ahora sigue siendo un desafío, pero el aporte relacional comunicacional es valioso. No obstante, tiene carencias, ¿ah? Porque a veces en las actividades del Estado lo que vemos es como que como hay rotación constante de los líderes, ellos no conocen a veces mucho el valor, creo, de estratégico de lo que nosotros podemos aportar a los objetivos, ¿no? Y a veces hay percepciones que somos más operativos que estrategas y coincidimos en muchas entidades es que el presupuesto es bajo, tienes déficit de equipamiento, pero desafíos enormes que cumplir, ¿no? Entonces, creo que dentro de esta línea, el punto que uno aporta, partiendo de su realidad, trabajando con su AN, con su segmento interno, conociendo, porque en cada segmento interno hay diferentes grupos, ¿no? Se puede hacer muchas cosas, pero sobre todo si es que no tienes el aporte o el respaldo del número uno, no puedes hacer nada, ¿no? Si tu número uno está convencido de que la comunicación, las relaciones públicas son estratégicas para contribuir al logro de los objetivos en misión de servicio de entidad del Estado, porque tenemos que construir relaciones, tenemos que estar bien con todos, ¿no? Así es. Si es que no está convencido, realmente vamos a batallar, ¿no? Porque vamos a chocar, hay cosas que no se van a, que quieres cambiar, pero mientras no estén convencidos de que sí debemos hacerlo, vas a tener probablemente que enfrentar situaciones, ¿no? Y cuando se da cuenta de que sí es importante, lo cambiaron y empiezas a trabajar de nuevo, ¿no? En la otra organización, por ejemplo, ahí tuve una experiencia de que nos tocó un jefe, ¿no? Un director que conocía el valor y lo explotamos porque también me tocó aportar o participar de ese grupo del cambio de chip de la salud mental, que es igual en esta experiencia, que era igual a una persona que tiene problemas patológicos, a cambiar el chip de que las personas, cualquiera, podemos ir a un médico. Entonces, ese trabajo fue arduo, formé parte de ese equipo, ¿no? Que hicimos una investigación con el Banco Mundial también y yo me siento satisfecha porque aporté en algo, ¿no? Que los demás han venido trascendiendo, pero son entidades con situaciones, con grandes desafíos. Tienes que amar la carrera, tienes que tener pasión, porque cuando formas parte de un equipo, una cosa es formar parte de un equipo donde tú aportas. Muy bien, pero si tú tienes y estás bien compenetrada con la institución y obviamente amas tu pasión de carrera, vas a seguir aportando, si no vas a ser uno más. Cuando Así tienes la experiencia de liderar equipos, que me ha tocado en la línea de asumir cargos, tú llegas y ya tienes un equipo formado, o sea, en el Estado. No es que a veces en algún momento tú puedes fortalecer tu equipo con otros profesionales, pero tú ya tienes un equipo.
Y a veces te toca lidiar con ese equipo. A veces tienes un equipo desafiante, temeroso, que necesita potenciarte, pero si es que tú no les das el valor que ellos obviamente tienen, porque realmente son parte del equipo de fútbol que va a ayudar, tienes que empoderarlos, tienes que hacer lo que ellos son capos. Entonces creo que eso es importante porque a veces no se lo creen. Creo que ese es un punto clave cuando tú asumes un cargo, de que ese equipo tienes que empoderarlo, que ellos son jefes, son los directores en su propio a función y que van a ayudar. Cuando tú obviamente los haces que se sientan valorados, ellos van a Ujú. aportar y brillan, en realidad. Creo que eso es importante, ¿no? De la experiencia que he tenido. En cambio, entidades privadas es diferente. Las entidades privadas la tienen clara. O sea, la tienen clara que ellos tienen que aprovecharte para explotar y lograr objetivos de negocio, ¿no? Entonces, allí y es más, te miden, ¿no? En el Estado tú presentas tu plan, ¿no? Muy bien, pero tu plan forma parte de un plan general. Pero es netamente, mientras que tú te esfuerzas por señalar o incluir indicadores, todo lo que sabemos, entidades del Estado forma parte de todo un plan general. Y nuestro plan estratégico se vuelve un plan operativo, o sea, uno más, ¿no? Entonces, ahí hay que batallar por el presupuesto, ¿ok? Pero a veces viene algo diferente y cambia el plan o necesidades de presupuesto que no se debería dar, a veces te quedas sin un sol para relaciones públicas, ¿no? Entonces dice, ¿yo qué voy a hacer magia con esto? ¿No? Ujú. Pues magia, pero ustedes pueden hacerlo orgánicamente. Sí, pero igual dentro de lo que queremos construir o cambiar, necesitamos, si no tenemos todos los elementos para ir a la guerra, no podríamos ganar la guerra, por más amor que tengamos. O sea, necesitamos presupuesto, ¿no? Entonces, ahí tienes que ir a Es un conquistar, punto a crítico. convencer Ujú. al de planeamiento, al de logística, estar detrás, ¿no? Y con tu equipo. Pero en realidad es una experiencia muy interesante, entidades del Estado, porque tienes que tener pasión, porque lo que tú haces va a contribuir al desarrollo de tu país. O sea, por ese lado, míralo. O sea, vas a aprender un montón. Como yo le digo a mis alumnos, tú tienes que pensar estratégicamente, ¿no? Tu aporte es estratégico, pero tienes que conocer. Porque entidades del Estado te piden más bien algo más operativo, o sea, no lo están viendo estratégicamente, quieren todo lo ven una acción, reacción, acción, Lo reacción. inmediato. No es. Ujú, ¿No? ujú. Y tú tienes que convencer al número uno para que los demás puedan cambiar. Pero ese es el desafío que tenemos y tenemos que estar demostrando que nuestro trabajo es estratégico, ¿no? Es el día a día, enfrentar, pero ¿qué nos mueve? ¿Por qué seguimos allí? ¿Por qué aportamos? Porque nos mueve porque nosotros respondemos o nuestra razón de ser son las personas por las que se crean estas organizaciones públicas, porque tenemos que brindar un servicio, ¿no? Si Sí. yo he tenido experiencia en instituciones públicas de salud, ¿no? Mi razón de ser son las personas, los pacientes, ¿no? Cuando yo he ido y me he puesto en el lugar de los pacientes porque me ha tocado ir a hospitales, en realidad he vivido lo que vive un paciente al día de día y digo, no, o sea, esa mirada que me da el de caja no es la que quiero, ¿no? Y de repente es su mirada y tengo que trabajar con los míos así. Entonces, creo que el hecho de trabajar las relaciones públicas en todas las organizaciones es súper importante. No obstante, tiene que trabajarse, valga la redundancia, ¿no? Desde el aporte del colegio, la parte profesional, de seguirle dando que las relaciones públicas son estratégicas. Qué Son importante, estratégicas. qué importante este punto que tocas, Kelly, de todo este proceso, ¿no? Porque qué bien lo has explicado minuciosamente, tu trabajo, ¿no? Que requiere de un proceso sistemático, que a eso hay que adicionarle la identificación, la pasión, ¿no? Y justamente este es el tema de la cual quiero tocar, ¿no? Tu paso por estas instituciones públicas te da el impulso, ¿no? Y la aprobación para poder llegar al ámbito que justamente es el tema de esta noche, ¿no? Las universidades, la preparación profesional, ¿no? Todo esto te llevó.
a ser catedrática y hoy cumples también una función importante, que es dictar, ¿no? Cursos que están en relación, que son también algunos parte de la disciplina de las relaciones públicas, ¿no? Y qué bueno que este paso, como decía un profesor de la Universidad San Martín, ¿no? Ya pasaste por las instituciones, ya tienes experiencia, pero ahora hay que volcar esa experiencia en la nueva juventud, ¿no? En los futuros profesionales. Y hoy estás justamente también dictando cátedra en las universidades. Cuéntanos esa experiencia también tan interesante. Sí, yo siempre cuento a mis alumnos el primer día. Ujú, Le digo, chicos, o sea, ¿no? Yo me acuerdo del primer día de clase que fue el desafío, cuando me dijeron, bueno, yo presenté, ¿no? Me presenté a la universidad y dije, bueno, yo tengo la experiencia, vamos a probar, ¿no? Y me llamaron, en realidad yo pensé que me iban a pasar al primer ciclo para poder ujú. enseñar. Y de frente el desafío fue para décimo. Yo me quedé, Dios mío, ¿no? Ese fue el desafío. Yo me acuerdo que entré y era la número 2 dentro del taller de Relaciones Públicas de la universidad, ¿no? ¿Cómo era? La de prácticas, ¿no? Como que había docentes. Y al final, la directora me decía siempre que yo podría asumir el rol titular, pero yo decía, no, no, hasta que un día un profesor creo que faltó o se le presentó y me dijo, no, solamente en una clase me vas a poder ayudar. En realidad Ya. yo tenía el miedo, ¿no? Entonces ahí yo decía, wow. Y por otra la experiencia, o sea, hay doble miedo, hay doble miedo, yo siempre digo, ¿no? Mientras que tú eres el profesor primerizo, vas y te enfrentas al gran monstruo, ¿no? Ese equipo de estudiantes que también están tasando ese primer día y tienen miedo porque depende de ese primer encuentro el Así manejo es. del profesor. Entonces yo tenía terror y yo decía, ay, no, qué nervio, ¿no? Entonces cuando dije, bueno, es un día, vamos a tratar, no, no, y entré ese primer día y creo que fue ese primer momento nada más porque después me desenvolví y los alumnos, ¿no? Entonces ya después me dijeron, oye, no, los alumnos el primer día te evalúan, depende del primer día, ¿no? Entonces así empecé mi primera experiencia, pero yo siempre me he ido al plano mucho más práctico, ¿no? Siempre, Ujú, no, como hemos estado trabajando muchos años en taller, el hecho de poder potenciar la capacidad analítica, ¿no? O sea, el ujú. transmitir esa experiencia. Y yo les digo a mis estudiantes, yo también he pasado como ustedes. También me sentaba al último y he sido palomilla atrás, ¿no? Pero nunca descuidé mis estudios. En algún momento, o sea, yo decía, voy a poder compartir mi experiencia y me ven acá. Así que uno de ustedes, en algún momento de su vida, van a estar aquí, pero van a estar en Sí. otro plano, ¿no? Igual yo les digo ahora, ¿no? Yo cuando tenía 22 años, estaba en la universidad y yo, jaja, mi profesor era mayor, ¿no? Ahora ya tengo mis 50 y tantos. Y Ujú. digo, wow, yo soy generación X y ustedes son millennials. Entonces yo me burlaba de mi profesor, decía, y me reía, pues, ¿no? Era chibola. Ahora ustedes son chibolos y me veo X. No se burlan porque ustedes también van a llegar a generación X y van a ser baby boom. Y dice, ay, profesora, no, me dice, no le así, le digo, ¿no? Entonces, el tema que yo trasciendo en esa experiencia durante más de 13 años de docencia en universidades, en varias universidades, entonces yo veo una evolución del cambio del ser humano, del comportamiento, y eso se da pues en el cambio sociodemográfico que vemos, ¿no? El comportamiento ya no es el mismo, ¿no? Cuando hace 13 años, el grupo generacional, obviamente, que son los chicos todavía jóvenes, tenían otro comportamiento, entonces nosotros Ujú. podíamos transmitir, ser un poco más persistentes, ¿no? Pero esta generación de ahora es diferente, es mucho más emocional, más sensible. Tú tienes que utilizar otras estrategias para enseñar y enseñarles a amar la carrera. Porque con todo el bagaje que hay ahora, con todo lo que es inteligencia artificial que Toda la brinda, información que tienen de la es mano un también. mar de información, entonces tú luchas porque todo prácticamente es en Internet. Entonces, ¿qué es lo que Sí. haces tú como docente, no? Dentro de la experiencia, o sea, te digo, cómo he ido creciendo, ¿no? Y me ha dado mucho orgullo de ver a mis alumnos en buenos puestos, de jefes, de agencias consultoras, otros han puesto su negocio. En realidad, Sí, mucho orgullo y Fernanda, satisfacción, tú también lo has vivido, así ¿no? es.
hoy en día estoy en otra universidad, pero lo que yo veo es que de repente están un poco confundiéndose, o mi percepción es de que las relaciones públicas están tomándose como una herramienta, como el marketing, como la publicidad. Entonces hay una confusión, los chicos confunden, llegan a mi clase y estamos hablando de PR y me mencionan marketing, ¿no? Entonces yo regreso, le digo, obviamente dentro del enfoque de crear relaciones de confianza, ¿cuál es primero? ¿Vender o generar una relación de confianza? Tú compras, cuando tú haces un scroll en tu celular y tú ves una publicidad de frente, te enganchas y dices, voy a comprar, o primero tiene que conquistarte, ¿no? Así Primero es. tiene que conquistarte, tú tienes que confiar, luego vendes. Entonces eso es primero, eso es PR, ¿no? Igual, entonces cuando les explico ahora. Ah, ya, profesora, yo quiero, no, profesora, a mí me gusta audiovisuales, yo soy creativo, ¿no? Así me dicen, ¿no? Bien serios todavía, ¿no? Y se Muy bien, respetan, ¿no? me parece excelente. Yo voy a poner mi negocio acá. Muy bien, le digo, pero la pregunta es, tú tienes que saber para quién vas a hacer ese video, cuál es el proyecto de idea de ese video. ¿Para qué edad quieres conquistar? ¿A qué edad quieres conquistar con ese video? ¿A qué responde ese video? Si te das cuenta, tu video es una herramienta de toda una estructura estratégica. ¿Y Así para es. qué? Para que la organización pueda convencer a alguien, conquistar a alguien, enamorar a alguien, para acercarse, cohesionar, y si es privada, vender, o si es entidad pública, cambiar de chip. Entonces, ¿tú quieres estar en el plano operativo o en el plano estratégico? Entonces, PR es estrategia. Lo haces analizar a los chicos para que puedan ellos saber, ¿no? Dónde direccionar también su experiencia. Sí, más o menos lo llevo a ese plano, o sea, señalando también que la carrera, o sea, respetando las otras disciplinas, en realidad todo en estos tiempos es una acción integrada, ¿no? Todos Ya, nos ayudamos, pero si tú hablas de organización, una organización está obviamente compuesta por personas así que es. atienden o brindan un servicio a personas. Y eso es relacionamiento puro, neto, o sea, no existe. Tú me dices redes sociales, sí hay redes sociales, pero por eso sociales. No se han hecho para vender, se han hecho para socializar en el plano digital, ¿no? Entonces, es relaciones públicas puras. La diferencia es que nosotros somos científicos sociales, ¿no? Nosotros somos científicos, tienes que enorgullecerte que somos científicos. ¿Por qué? Porque sabiendo que formamos parte de una organización para atender o llegar o brindar un servicio a un público externo o tu diferente grupo de interés conquistar, tú vas a trabajar para generar relaciones de confianza, pero sobre estrategias. O sea, tienes que investigar, tienes que conocer bien el terreno para saber cómo vas a llegar a B, a C, a D. ¿Qué le vas a decir? ¿Por qué le vas a decir? ¿Mediante qué canal le vas a decir? ¿Cuándo le vas a decir? ¿Cuánto tiempo le vas a repetir? Eso no es al azar, eso es pensado. Eso es estrategia. Qué interesante lo que dices, Kelly, con respecto a todo este proceso tan bien explicado que le das a los alumnos. Sin embargo, te comento algo que nos consultan los estudiantes con respecto justamente a la posición de algunos docentes, ¿no? En la que ellos quieren más, pero a veces hay docentes donde solamente te imparten, si bien es cierto, es buena la teoría, pero los estudiantes esperan algo más. Por ejemplo, ¿qué te pasó en el año de 2024 o esta tarde o ayer en la oficina, en el DIRCOM, donde tú trabajas, ¿no? Entonces, como que ves y observas, no sé si te ha pasado, el entusiasmo, ¿no? La viveza con la que ellos viven cada minuto de lo que tú enuncias en tu cátedra, ¿no? ¿Qué es lo que le faltaría a los docentes o cómo podrías tú fortalecer o sugerirles a los docentes que sean un poco más completos, ¿no? Que nos interesemos un poco también en tener un poco de práctica para poderles otorgar y satisfacer la demanda, yo creo, de muchos estudiantes que nos exigen ello, ¿no? Y creo que se debe exigir en el perfil del docente de hoy, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Bien, Isabel, creo que esto es súper importante. Si bien diversos docentes obviamente tienen su enfoque dentro de su especialidad y dan su cátedra. Creo que la teoría es importante porque también cuando tú llegas a décimo, yo enseño en décimo,
Y tú les preguntas ahí, no, por más que tenga información, no leen. Entonces llegas a décimo y tienes que repetirles de nuevo porque no saben, ¿ok? Así. Pero no obstante, sí es clave, o sea, darle ese insumo práctico, que el chico piense, ¿no? Entonces creo que al inicio de la clase es un dato súper interesante porque nos dicen dentro de la estructura de clase, ¿no? Apelar a la parte humana, a la emoción, al juego, pero hazle pensar con ejercicios o el estilo del día a día, pero dentro o las noticias del día dentro de lo que tienen la especialidad, ¿no? Ujú. Entonces, yo siempre les digo, vean noticias y en realidad lucho porque no ven muchas noticias, pero sin embargo Yes. le pongo el juego dentro de la especialidad nuestra o le puedo transmitir mi experiencia, ¿no? Le digo, mira, hoy día hemos tenido un tema de crisis. Y esto tenemos que enfrentar. O hoy día he tenido, o tuve esta experiencia que no se debe de hacer y me pasó. Y yo dije, Ujú. mira, yo que enseño en reuniones públicas y me pasó porque teníamos todo un equipo y me pasó y hice algo que no se debería hacer. Y lo corregimos, ¿no? Y ahora nos reímos. Entonces yo sé, y se ríen. Y digo, ustedes no pueden hacer esto, ¿no? Entonces yo les transmito esta experiencia que es correcta, pero también se te presenta esto inmediato. ¿Qué hacemos? A ver, ¿o qué harías tú si fueras el DIRCOM? Yo tengo este tema, pero ¿qué harías tú si tú fueras o tengo otra clase? Siéntete que hoy día eres el alcalde y te vas a Ujú. tener que dar un discurso para tu público interno. Entonces, los pongo en esos ámbitos para que ellos puedan asumir roles o siempre al menos les digo en mi experiencia, les digo, ustedes tienen que empezar como gerentes, ustedes tienen que empezar como DIRCO. Si bien es cierto, tienes que saber redactar una nota, hacer tu diseño, tu video, tú tienes que saber por qué haces eso y tienes que pensar esto, ¿no? O a veces cuando salen a exponer, leen. Y le digo, no me vendas el producto, si eso yo lo tengo en el trabajo. Véndeme, convénceme, dame argumento, dame estrategia, dame pensamiento estratégico. ¿Por qué? Lúcete, ¿no? Es lo que queremos ver para conquistar a un cliente. Ya se fue el cliente, se aburrió. Entonces creo que los docentes tenemos que poner esa experiencia desde nuestra experiencia práctica que tenemos el día a día. Si no la tenemos o tenemos poco, tomar la experiencia que hay. O sea, en el plano mediático tenemos una diversidad de casos que se presentan. Tú puedes tomar casos emblemáticos de muchos años, pero emblemáticos, ¿ah? Y, Ujú. o si no, los del día a día, los del actual, toma la esencia, ¿no? Ejemplo del Papa, ustedes deben tener el caso del Papa, ¿no? Cómo se presenta, o el caso de los mirlos, ¿no? Mira, aprovechando con Adidas, tomando con una ventana con Coachella, o sea, a ver, analiza Pierre, ¿por qué esta y qué va a ganar? ¿Por qué lo ha llamado Adidas? ¿Ah? Entonces, nosotros enfocamos así, y yo sí apelaría, pero sobre todo lo que le diría a mis colegas catedráticos, es que por más curso que tú puedas enseñar, sea diseño, que promueve el lado estratégico. Creo que el lado estratégico es clave para todos los docentes, meter ese chip a los chicos, que estrategia. Eso no lo vas a encontrar en ChatGPT, o sea, eso lo sabes tú, ¿no? Ujú. Entonces creo que ese es Y el no lado lo que encuentras queríamos plasmado en los promover. libros, ¿no? Es En la prácticamente, experiencia. es el porcentaje adicional de la capacidad profesional del docente, ¿no? Ujú, Que si bien es cierto, impartimos la teoría, pero acá viene ahora el otro 50%. ¿Cuál es? La capacidad, ¿no? De experiencia profesional y la estrategia, como dices, cómo la direccionas en tu pedagogía para que el estudiante pues quede totalmente satisfecho con tu cátedra, ¿no? Dictada. ujú. Y yo todavía, dentro de mi experiencia, yo todavía tengo grandes desafíos, porque llegan a décimo, o sea, en varias universidades, y tienes que lidiar uno con unas generaciones nuevas, ¿no? Que tienes que ser empático, entender, comprender, o sea, hay cada vez más desafíos, pero también llegas con una generación que ya usa inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Y es con una generación que está usando el insumo telefónico, que es la tecnología de hoy en día, ¿qué le vas a quitar? Pero creo que ahí tenemos diversas estrategias, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les mando a hacer su trabajo y con su celular. Entonces, tienen que buscar información en el celular. El tema de ChatGPT, ahora le doy más valor en la rúbrica, más valor a la exposición que al producto, porque el producto ya se cruzan, encuentran ahí. Entonces, le digo, Sí. excelente trabajo. Pero sabes que me da la impresión que podrías haber tenido ayuda de ChatGPT o de la inteligencia artificial, que no es malo, Ujú. pero
tú tienes que ponerle tu sazón, ¿no? Eso siempre les digo. Ok, muy bien, trabajos, a ver, vamos a ver, véndeme ese trabajo. ¿Por qué has puesto? Dame ese argumento. Entonces, ahí uno cruza. Entonces los haces pensar, ¿no? Los haces pensar. Creo que el desafío que tenemos hoy en día con todo lo que tenemos, valga la redundancia, es hacerlos pensar para proponer. Cuando ellos Hasta vayan a sustentar a un cliente, el cliente, no, ahí no te vas a acordar de los autores, que Gruning, que el libro, ¿no? Porque ya tú has acumulado tus 5 años de todo teoría y la universidad no te da todo lo que vas a encontrar afuera. Tienes que tomar decisiones, hacer es, propuestas. Y eso está acá. Tienes que defender tu propuesta técnicamente. O sea, no es floro. Técnicamente tienes que vender tu propuesta. Tu jefe te pide, sácame... desde el lado de comunicación te puede decir, mira, yo quiero que me hagas difusión, ¿no? Porque a veces tienen esa idea, ¿no? Prensa, ya, sácame en prensa. Y sácame en este medio, yo quiero salir en este. Y vas, hay algunos que de repente en otro plano van a ir corriendo y van a buscar generar la presencia ahí. Otro que es estratégico va a decir, ¿por qué quieres salir ahí? Nuestros públicos están acá. Yo sugiero que debe ser aquí y en este momento no. Y el jefe te puede decir, no, yo quiero acá. Tienes que argumentar. Si tú así es. argumentas técnicamente por qué estás ahí, por qué tienes que sacar en otro lado y no donde tu jefe de repente quisiera estar, es porque tú estás pensando en lo que vas a construir, ¿no? Como organización. Entonces, defiendes la postura técnicamente. Eso es importante. Para eso nos entrenamos. Para eso construimos pensamiento estratégico, argumentamos. Entonces, eso lo vamos aprendiendo, eso no lo vas a encontrar en los libros. Y eso los docentes tenemos que enseñarles a pensar. Creo que eso es lo que yo aportaría a los alumnos, ¿no? Siempre les digo, piensen como estrategos. Para mí ustedes son estrategas, son mis colegas, ¿no? Son mis colegas. Un día tú puedes entrar a mi chamba y puedes ser mi jefe. Y ha pasado experiencia, he visto. Ha pasado, pero sí, ha pasado que los papeles se han intercambiado, ¿no? Pero Exacto, sí, sí, la sí. oportunidad del mercado, ¿no? La tendencia del mercado hoy en día, ¿no? Exacto. Entonces, también hay otro tema, por ejemplo, con estas nuevas generaciones, ¿no? A mí me pareció algo que me sorprendió y aprender a entenderlos, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando había una evaluación, nadie puede faltar, definitivamente es parte de la responsabilidad que tenemos frente a un cliente. Pero hubo un caso así muy peculiar con un estudiante y me escribió muy, muy sentido. Me decía, Ujú. profesora, yo tengo hoy día examen con usted, yo lo sé, pero tengo a mi mascota mal, está grave, lo he internado y se puede morir y yo no voy a poder dar el examen hoy día y quisiera que me entienda. Imagínate, o sea, yo no puedo decir, no, oye, antes era diferente, ¿no? Yo tengo que entenderlo, o sea, su mascota hoy en día es prácticamente es de la familia. Si yo no entiendo a ese estudiante, imagínate, o sea, a mí también, yo también he llorado por mi mascota, entonces me puse en su lugar y creo que también tenemos que ir al lado humano El de sentido acuerdo a humano, ¿no? todo lo que Así está viviendo, ¿no? El lado humano es muy importante, ¿no? Porque dije, está bien, perfecto, tranquilo, tenemos chance, hasta esta fecha, pero tienes que argumentar. Claro que es diferente con lo de tus compañeros, porque también tienen que asumir ellos ujú. la importancia, ¿no? Pero ese lado, o sea, nunca me había pasado, fue una experiencia que tuve y dije, wow, con lo que tengo que lidiar. Y así muchas cosas más se pueden presentar. Y tenemos que adaptarnos, ¿no? A las mismas necesidades de Exacto. los estudiantes. Kelly, si tuviéramos que hablar, y esto creo que no lo dice ningún libro, pero si tuviéramos que citar un perfil o cuál sería el perfil del catedrático hoy en día de las universidades de nuestro país. Y si podemos especificar el perfil del catedrático en relaciones públicas, ¿cuál sería los puntos que tú considerarías para formar ese perfil completo? Dentro del docente hoy en día, sobre todo lo primero, humano. O sea, es lo primero para ambos. Creo que el lado humano El es, sentido es lo humano. que Ujú. va a conectar. El lado empático, ¿no? Uno tiene que Empatía. llegar y darle las buenas vibras, y no como, no sé, y un día le dije a mis alumnos, si tu emoción fuera una noticia, cuál fuera tu titular? Y un día me dijo, desastre. Y dije, ¿qué?
Entonces me estaba transmitiendo una emoción, era su angustia, ¿no? Y creo que hay que conectar, o sea, ese lado humano es lo primero de lo primero. Ajá, Segundo, le diría a un docente que sea un docente que los motive a investigar, que tiene que ser un docente actualizado. O sea, no estamos vendiendo información. Si bien es cierto, por ejemplo, a veces tenemos procesos estructurados que ya vienen, tenemos que ir aportándoles, y haciendo ciertos pequeños ajustes, ya. llevarlos a resolver problemas. Creo que eso es importante porque como hoy día es todo tan rápido, o sea, es cambiante todo y es todo ágil, ¿no? Ujú, Creo que el lado práctico lo lleva a ellos a ejecutar, a pensar, a ujú. discutir, aunque a veces tú le dices trabajos colaborativos o grupales. Y me ha pasado, ¿no? Está uno para el lado y trabajo colaborativo. No, profesor, estamos trabajando todos juntos en el WhatsApp. Digo, no, quiero lado colaborativo aquí, face to face, ¿no? Entonces, creo que promover eso para no perder ese conjunto de tejidos sociales, ¿no? Entonces, creo que es importante. Uno, repito, el lado humano, el lado práctico, la teoría acompaña el hecho de fomentar el trabajo en equipo, que sea un día, un profesor que investigue, ¿no? Que investigue, que vive el día a día, pero sobre todo casuística práctica y que le meta en el chip, dentro de cualquier especialidad, que todos tienen que ser estrategas. Eso le diría a Excelente, un profesor. excelente. Yo creo que como para poder trabajar en el fortalecimiento del docente catedrático en nuestro país, yo creo que son puntos claves, esenciales, factores que se deben de trabajar desde ya, ¿no? Para difundir a través de nuestros profesionales, ¿no? Justo tenía unos datos que licita y rápidamente los leo porque el tiempo es muy tirano en el Sí, podcast, sobre todo pero conocer la realidad del país, ¿ah? O sea, tú tienes que conocer la realidad del país para que compartas con tus estudiantes. así es. ¿Y por qué te decía esto? Porque justamente estamos en el mes donde vamos a tocar en mayo y quizás hasta la primera semana de junio el tema no solamente de las universidades, sino también del nivel de cómo egresan nuestros profesionales y qué podemos aportar al docente catedrático de la materia de comunicaciones, ¿no? Específicamente si podemos llegar a lo que es relaciones públicas. Y hoy día he revisado unos datos, ¿no? Estadísticos del INEI donde dice pues que el 36% de jóvenes entre 15 y 29 años tienen educación superior, pero mientras un 17.6 no estudian ni trabajan, ¿no? Y del 87% trabajan en su profesión siendo empleados y el resto independientemente transitan un 30% satisfactoriamente a la educación superior, ¿no? O sea, vemos que hay un margen diferencial enorme del desempleo, ¿no? Y aquí viene el aporte que nosotros que quizás damos a los docentes, a los estudiantes día a día, que nos dicen, profesora, he egresado, pero no consigo trabajo en comunicación o no consigo trabajo como relacionista público, ¿no? ¿Qué hago, profesora? ¿No? Y nos enclaustramos en casa esperando quizás una llamada. ¿Cuál sería la recomendación que tú le darías a aquellos jóvenes que egresan con qué entusiasmo, pero después no encuentran una oportunidad laboral o la luchan para poder conseguir en el mercado de la ciudad capital y a nivel de regiones? Gracias, gracias por la pregunta, creo que es súper importante, partiendo de que Ujú, los docentes tenemos que cambiar de chip, ¿no? Enseñarles para que ellos puedan resolver situaciones, plantear soluciones de organizaciones desde el lado PR. ujú, Yo siempre le digo a mis alumnos, tú puedes emprender, ¿no? O sea, tú estás aprendiendo acá, ahorita sabes hacer un manual de crisis. ¿Cuánto crees que cuesta un manual de crisis? ujú. Tú tienes tu zona de impacto, analiza, mente PR. ¿Dónde vives? Mapea tus públicos de interés, mapea competencias y si hay de repente centros de venta, acércate, ofrece tus servicios. Puedes manejar una cuenta, una red social, ya sabes manejar toda la estrategia en redes digitales. Haz una cuenta. No le vas a cobrar lo que cobra obviamente un negocio grande, pero para emprender uno empieza y puede tener un pequeño ingreso y con eso te vayas a ir sustentando tus estudios. Pero empieza por ti mismo, no lo puedes solo.
júntate con todos los capos de acá, digo tus amigos. Ojo, ser amigo es muy diferente de compañero de trabajo, así tienes que Así mirarlo. es. Entonces, arma, por eso te estás entrenando aquí, ¿no? Arma tu pequeña agencia, en este caso de comunicaciones, como quieras llamarlo, yo te recomiendo PR. Relaciones públicas suena muy antiguo, profe, ya, PR llámalo, Public Ujú. Relation, tendencia, ¿no? Así les digo. Pone un nombre igualito como estamos trabajando acá y empieza. ¿Cuánto necesidad hay en el mercado? En tu misma zona de jurisdicción, ¿qué necesidades tienen? Ándate a los emprendimientos, a los pequeños negocios, ofrecer un servicio, promoción, maneja sus redes y ahí empiezas. Yo creo que ese es un punto porque en todos los cursos le damos inputs para que ellos puedan desarrollar. Entonces, esas herramientas les van a hacer que ellos empiecen a hacer sus trabajos. Claro que no van a tener los puestos de DIRCON o nadie nace con un puesto de DIRCON, ¿ah? O sea, eso va a ¿Quién ir sabe, no? ¿Quién escalando, sabe? pero Ajá. piensa como DIRCON desde el primer momento, le dije, ¿no? Uno va a ir escalando poco a poco. Entonces, tú tienes primero tu familia, anda con tu familia, ¿no? Por ahí encuentras, pero empieza así. Si no, no vas a estar esperando un contrato grande que te llamen, nunca vas a llegar. Entonces, empieza así. Es lo que yo recomiendo, ¿no? Entonces, ellos pueden trabajar técnicas, herramientas bajo ese enfoque estratégico para los emprendimientos que están en su zona de jurisdicción, sus vecinos. Es lo primero. Se juntan con un grupo de amigos y empiezan a trabajar. Ahora que hoy en día, les digo, ustedes han visto, yo a veces me he quedado de mandicida en TikTok y he visto cómo hacen y venden y se ríen. ¿Y por qué no se puede hacer algo? Ustedes pueden armar gente de estrategia. ¿Y cómo ganar gente plata? Entonces, hay muchas formas de hacer dinero, dije, ¿no? Es lo que yo les recomendaría, que creen su emprendimiento dentro de que hay comunicaciones con su ventaja de valor diferencial, pero investigando, si vas a ponerlo en tu propia zona donde vives, investiga, mapea stakeholders, ¿no? Es lo que dice. Ay, profesora, ya claro, ya sabes, mapea stakeholders, acércate a sus necesidades, detecta problemas y acércate con tu propuesta a tu vecino. Y tú eres mi vecino, mira, yo te propongo esto de acá. Le haces un prediagnóstico que no le vas a cobrar, no le des todo, dale un punto, y luego le dices, yo te podría hacer esto, entonces empiezas a hacer un canje y empiezas así a trabajar chiquito, le ganas experiencia. Ah, me dice, entonces, eso es lo que yo les recomendaría. Qué interesante, Kelly. En verdad me da gusto. Nosotros nunca nos equivocamos cuando seleccionamos a una invitada tan especial y en este caso contigo. Creo que pasarían las horas y yo seguiría conversando contigo porque ha habido varios temas que se han quedado en el tintero, pero es importante que demos el primer paso de cómo fomentar, ¿no? El aporte al fortalecimiento del catedrático y cómo aportar también al rendimiento académico de los estudiantes. Algo que me ha gustado, y a manera de resumen, ya para finalizar este pequeño podcast, es una verdad que has mencionado. Muchas veces tenemos que orientar al alumno a lo que es nueva tendencia, pero eso no quiere decir que estamos saliendo de la esencia. Me refiero a lo que es, todos sabemos lo que son las relaciones públicas, pero vienen a veces con otro nombre, con otra nominación. A veces la tendencia está de moda, que es comunicación organizacional o corporativa o DIRCOM. Tenemos que adecuarnos a la tendencia, pero eso no quiere decir que perdemos la esencia. No, La esencia siempre va a ser la misma, ¿no? Y muy pocos lo entienden. Lo que nos falta, creo, es un poco más de conocimiento y más de difusión, pero quienes manejamos la CRP ya de derecha a izquierda, sabemos que la esencia no la perdemos, pero sí que tenemos que conducir a los estudiantes a adecuarnos a la tendencia del mercado. Y has dicho otra verdad esta noche, que los profesionales, y siempre lo he dicho en mis conferencias, los relacionistas hoy en día hemos tenido que volvernos más asidos a las redes, ¿no? Estar en los TikToks de moda, ¿no? Estar en los podcasts, por ejemplo, de ahora de Redcon, porque es la tendencia, son las redes, es la alternativa de poder relacionar un poco más con aquel público que quizás no puede estar físicamente, pero que queremos no perder también esa plataforma, ¿no? ujú. Y me ha dado gusto, en verdad, escucharte esta noche tan corta y que te comprometo para tocar otros temas, Kelly, Gracias. de lo que es la cátedra hoy, porque esta semana te voy contando, tenemos un próximo invitado, que es un congresista, el congresista Edras Medina, que estará con nosotros y él es propulsor justamente de la ley, no solamente de creación de las universidades,
sino también del fomento de la calidad del desarrollo, de cómo debe de ser, ¿no? El rendimiento académico y profesional de las universidades y de los egresados hoy en día. Yo creo que contigo hemos inaugurado este tema, seguiremos en contacto, estimada Kelly, ¿no? El tiempo se nos ha hecho corto, pero quiero tenerte en otro programa, hablar también de las funciones institucionales que haces, ¿no? Y tu experiencia profesional en las oficinas de DIRCOM de estas importantes instituciones públicas, ¿no? Y que te han llevado ahora a lo que eres, ¿no? Una catedrática enseñando con tu experiencia profesional a los estudiantes universitarios. No quiero despedirte sin antes hacer nuestro juego de dinámica de palabras, ¿no? El ping-pong, Ay, ¿no? Dios. Relacionado a lo que es comunicaciones. Yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te viene a la mente. ¿Estás Ok. lista, Kelly? Listo, listo, listo. Perfecto. Te menciono una palabra que sé que forma parte de tu identificación y que está aquí en el corazoncito. INEN, Mi casa, donde empecé, PR. Relaciones Públicas, Ah, es mi pasión profesional. Universidad. San Martín. Vamos dos, yo también. Claramente sería mi alma mater, ¿no? Una palabra que para muchos nos es muy difícil contestarla, pero para quienes estamos seguros de lo que somos y quiénes somos, lo hacemos. Kelly Méndez Polo. Soy yo misma, yo, única, o sea, mi esencia. Te creo, y eres única, tienes una misma peculiaridad en tus públicos, no solamente en los que tratas a nivel de la institución donde trabajas, sino con todos, con nosotros, tus colegas, los relacionistas públicos y comunicadores, y con los públicos que son tu público objetivo, ¿no? Que son los pacientes del INEM. Yo te deseo toda clase de éxitos, Kelly. Sé que vas para más, ¿no? Y espero contar contigo en acciones que haga Redcom para bien de los públicos, como son capacitaciones o talleres. Espero contar contigo también para poder apoyar a nuestra comunidad y hacer labores sociales que hace falta en nuestro querido país. Muchas gracias, Isabel, y a Redcom por esta gran oportunidad. Lo único que yo les digo es que nosotros somos docentes de PR, estudiamos también, hemos sido estudiantes, seguimos aprendiendo, o sea, nunca vamos a dejar de no aprender y en algún momento tenemos que desaprender para volver a aprender. Entonces, es la etapa que seguimos avanzando y lo que se nos espera adelante. Es lo único que haría. Siempre vamos a seguir aprendiendo. Felicita tu mensaje final a los jóvenes que están estudiando comunicaciones y a aquellos egresados, quizás exalumnos tuyos, que están ya en el plano laboral o en búsqueda de una oportunidad. ¿Cuál sería tu mensaje final? Para los estudiantes de hoy en día, que les diría que el desafío, o sea, ellos van a cumplir un desafío grande porque lo que van a hacer es aportar al desarrollo de nuestro país y que piensen como estrategas, que se sientan como estrategas, que miren el todo para luego proponer una acción. O sea, mira desde arriba. Yo les diría eso, siéntete estratega y no dejes de no preguntar tus dudas a tu profesor. Explota tus horas de estudio, pregunta, repregunta, es lo que le diría. A mis colegas que han salido, que de repente están en esa etapa de búsqueda, que no se desesperen, porque siempre vamos a tener que aportar, porque hay nuevos cambios, hay exigencias, obviamente, en estos avances, y siempre vamos a estar de repente siendo requeridos por las organizaciones. No, no tienes que estar de repente buscando, ¿no? Preséntate, y si no, emprende. Emprende, hemos dicho, tenemos tanta necesidad. Las organizaciones hoy en día saben que las relaciones públicas son muy importantes, ¿ah? Las privadas saben que esto aporta valor. La imagen, la reputación son intangibles que le aportan valor, que le aportan money. Eso quieren. Y por Así es. ende, buscan, obviamente, profesionales calificados. Las entidades del Estado, si bien es cierto, ahí tienen sus debilidades, todo, pero buscan también profesionales de la ciencia de la comunicación, entre ellos nosotros. ¿Por qué? Porque también
tienen su oficina de comunicaciones y buscan profesionales, obviamente. Entonces, no se desanimen, siempre hay un camino, propongan y sigan aportando, generen comunidad, o sea, busquen, ¿no? Hagan esa fuerza entre los egresados, ¿no? No, ahí, esa fuerza va a ayudar mucho, es lo que les diría. Muy bien, Muchísimas gracias, Kelly. Creo gracias. que todo anotado y puesto a Gracias. la práctica por quienes nos están escuchando, que son el público seguidor de Redcon. Ustedes la han escuchado, ha sido la magíster Kelly Méndez Polo, integrante del staff de comunicaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, es DIRCOM del Instituto Nacional de Salud Mental y catedrática de Relaciones Públicas de importantes universidades privadas de nuestro querido Perú. Muchísimas gracias, Kelly. Hasta otra oportunidad. Y gracias a nombre del equipo de Redcon por compartir este tiempo de tu podcast que sé que será del agrado de todos quienes nos siguen día a día a través de la plataforma de Redcon. Gracias, Kelly. Será Listo. hasta otra oportunidad. Ok, muchas gracias. Nos Kelly. vemos. Listo, Con voy a ustedes nos cortar. vemos en un próximo programa de Redcon, la red de comunicaciones de los profesionales, asesores de comunicaciones, relaciones públicas y de imagen de nuestro país. Gracias, nos vemos.